María había pasado toda la semana planeando su cumpleaños. A sus 35 años, quería celebrar rodeada de amigos y familia, dejando de lado la rutina y las preocupaciones. Había preparado la casa con esmero, la mesa estaba decorada con un mantel blanco impecable, un centro de flores frescas y platos que ella misma había cocinado. En el centro de la mesa, un pastel que su mejor amiga, Sofía, había traído como regalo brillaba con una sola vela, simbolizando esperanza en tiempos difíciles. Aunque todo parecía perfecto, dentro de María crecía una sensación de vacío. Su matrimonio con Alejandro, que en el pasado había sido una historia de amor de ensueño, ahora se sentía como una relación fría y distante. La conexión entre ellos se había desvanecido poco a poco, y lo que quedaba era una rutina que apenas se sostenía. Esa tarde, mientras terminaba los últimos preparativos, escuchó la puerta abrirse. Alejandro entró con su habitual traje de oficina, pero algo en su expresión era distinto. Evitaba mirarla a los ojos y sostenía un sobre en la mano en lugar de un regalo. «Llegaste justo a tiempo», dijo María con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Alejandro se acercó lentamente, con pasos inseguros, y colocó el sobre la mesa junto al pastel. «María, tenemos que hablar», dijo con un tono firme, aunque sus palabras denotaban una leve inseguridad. María sintió un nudo en el estómago, pero intentó mantener la compostura. «¿Ahora, no puede esperar hasta mañana?» «Tenemos invitados llegando en cualquier momento», dijo, intentando sonar despreocupada. Alejandro negó con la cabeza, evitando todavía su mirada. «Es importante. Por favor». Con manos temblorosas, María tomó el sobre y lo abrió. Su contenido la dejó sin palabras, eran documentos de divorcio. «¿Estás pidiendo el divorcio, en mi cumpleaños?», preguntó María, su voz más alta de lo que pretendía. El silencio se hizo pesado en la sala. Alejandro no dijo nada, pero su expresión era una mezcla de culpa y determinación. Justo en ese momento, el timbre sonó. Los primeros invitados habían llegado. María respiró hondo, dejó los documentos sobre la mesa y se obligó a sonreír. «Muy bien, Alejandro», dijo con voz controlada. «Si esto es lo que quieres, lo hablaremos. Pero no hoy. Hoy es mi día, y no voy a permitir que lo arruines». Con esas palabras, se giró hacia la puerta para recibir a los invitados, dejando a Alejandro de pie junto a la mesa, incapaz de responder. A medida que los amigos llegaban y la celebración comenzaba, María hizo todo lo posible por mantener una fachada de normalidad. Su sonrisa y sus risas parecían auténticas, pero por dentro sentía una tormenta de emociones, dolor, ira y humillación. Sin embargo, se prometió a sí misma que no permitiría que Alejandro la viera derrumbarse. Cuando la fiesta terminó y la casa quedó en silencio, María se sentó sola en la cocina. Los documentos seguían sobre la mesa, un recordatorio cruel de lo que había ocurrido. Miró el pastel, que apenas había sido tocado, y sintió como las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. Poco después, Alejandro apareció en la puerta de la cocina, vestido con ropa más casual pero con la misma expresión tensa. María, comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Por qué ahora, Alejandro? ¿Por qué decidiste arruinar este día de esta manera?», preguntó con voz temblorosa pero llena de determinación. «Pensé que era lo mejor. Que era lo más directo», respondió él, evitando su mirada mientras jugaba con un vaso de agua en sus manos. «¿Directo?», dijo María, riendo sin alegría. «¿Crees que humillarme frente a todos nuestros amigos y familia era la mejor manera de hacerlo?». Alejandro suspiró y finalmente la miró a los ojos. «María, ambos sabemos que esto ya no funciona. Ya no somos felices. Solo quería ser honesto». «¿Honesto? Si crees que esto fue honestidad, entonces nunca me conociste realmente», respondió María, conteniendo las lágrimas con un esfuerzo enorme. Entre ellos cayó un silencio pesado, roto solo por las respiraciones tensas de ambos. Finalmente, Alejandro se levantó. «Creo que necesito irme unos días». «Necesitamos espacio», dijo, tomando una maleta que había preparado de antemano. María lo observó salir sin decir nada. Cuando la puerta se cerró, dejó que la ola de dolor la invadiera completamente. Pero mientras las lágrimas caían, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Una chispa de determinación y fuerza empezó a crecer. Miró el reloj en la pared, marcaban las 12 de la noche. Un nuevo día había comenzado, y con él, una nueva versión de sí misma. María supo en ese instante que no iba a dejarse derrotar tan fácilmente. A la mañana siguiente,
María se despertó con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una determinación renovada. Mientras preparaba un café, comenzó a planear sus próximos pasos. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Alejandro destruía todo lo que habían construido juntos. Llamó a Sofía, su mejor amiga, y le pidió que se reunieran en un café cercano. Sabía que Sofía, siempre directa y práctica, podría darle buenos consejos. María, no te mereces esto, dijo Sofía en cuanto María terminó de contarle lo sucedido. Pero si él quiere jugar sucio, tú tienes que estar preparada, ya consultaste a un abogado. Todavía no, admitió María, revolviendo su café sin probarlo. Todo pasó tan rápido que apenas estoy procesándolo. Sofía le tomó la mano con fuerza. Escúchame. Alejandro ha mostrado su verdadera cara. Tienes que protegerte. Consulta a un buen abogado y asegúrate de que no te deje en desventaja. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de María. Esa misma tarde, decidió buscar asesoramiento legal. Encontró un abogado recomendado por su amiga, un hombre llamado Gabriel, conocido por ser implacable en casos de divorcio. Señora María, su situación es complicada, pero no imposible de resolver, dijo Gabriel después de que María le explicara todo. Necesitamos investigar el estado financiero de su esposo y buscar cualquier indicio de irregularidades. Si tiene algo que ocultar, lo encontraremos. María asintió, sintiéndose un poco más tranquila. Gabriel le dio instrucciones claras sobre cómo recopilar información sin levantar sospechas. Esa noche, mientras revisaba algunos papeles en la casa, encontró un archivo guardado en un cajón del escritorio de Alejandro. Contenía recibos de transferencias bancarias y contratos que parecían relacionados con una propiedad que María desconocía. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que esto podría ser una pista importante. Sin embargo, decidió no actuar apresuradamente. Guardó los documentos en un lugar seguro y planeó mostrárselos a Gabriel al día siguiente. A medida que los días pasaban, Alejandro seguía actuando como si nada estuviera fuera de lo normal. Regresaba tarde a casa y evitaba conversaciones profundas con María. Pero ella, con la ayuda de Gabriel y Sofía, comenzó a sentir que tenía el control de la situación. Una noche, mientras Alejandro estaba en la ducha, el teléfono de él vibró sobre la mesa del comedor. Era un mensaje de una mujer llamada Carolina. María, aunque dudó por un momento, no pudo resistir la tentación de mirar. El mensaje decía: ¿cuándo podremos vernos otra vez? Te extraño. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Aunque sospechaba que Alejandro tenía otra relación, ver la prueba tangible de su traición la llenó de una mezcla de dolor y rabia. Guardó silencio, pero en su interior prometió que usaría esa información cuando llegara el momento adecuado. Esa misma noche, le envió un mensaje a Gabriel, contándole lo que había descubierto. El abogado le aconsejó mantener la calma y recopilar más pruebas antes de enfrentarse a Alejandro. Mientras tanto, Sofía se convirtió en el mayor apoyo de María. La animaba a seguir adelante y le recordaba que era una mujer fuerte y capaz. Esto no es el fin, María. Es solo el comienzo de algo mejor para ti, le decía con una sonrisa alentadora. María, aunque aún lidiaba con el dolor de la traición, comenzó a sentir que estaba recuperando el control de su vida. María había comenzado a sentir que el control volvía a sus manos, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Cada día que pasaba, se convencía más de que Alejandro no solo había traicionado su confianza emocionalmente, sino también en aspectos financieros. La carpeta con documentos que había encontrado era solo la punta del iceberg. Gabriel, el abogado, revisó los papeles durante una reunión en su despacho. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo, señalando una serie de transferencias a una cuenta desconocida. Alejandro está moviendo dinero sin tu conocimiento. Este tipo de pruebas son cruciales en un juicio. María se sintió aliviada, pero al mismo tiempo furiosa. Todo indicaba que Alejandro no solo planeaba abandonarla, sino que también intentaba dejarla en una situación económica precaria. Lo siguiente que necesitamos es más información sobre esa propiedad, continuó Gabriel. Si podemos demostrar que la adquirió mientras estaban casados y que intentaba ocultarla, tenemos un caso sólido. María sabía que investigar sin levantar sospechas sería difícil, pero estaba decidida. Esa misma tarde, decidió revisar el ordenador de Alejandro mientras él estaba fuera de casa. Había aprendido a actuar con cautela, moviéndose rápido y dejando todo tal como estaba. Al encender la computadora, encontró un archivo etiquetado como proyectos.
Dentro de la carpeta había un documento que confirmaba la compra de un apartamento de lujo en otra ciudad. El contrato estaba a nombre de Alejandro, pero mencionaba a una Carolina Gutiérrez como residente autorizada. El nombre de Carolina apareció de nuevo, esta vez en letras frías y legales. María sintió un nudo en el estómago, pero también una chispa de satisfacción. Esto era más que suficiente para demostrar la infidelidad de Alejandro y su intento de ocultar bienes. Guardó el archivo en un pendrive y lo entregó a Gabriel esa misma noche. Con esto podemos proceder con una solicitud de medidas cautelares para proteger tus derechos, le explicó el abogado. Además, podemos usar esta información para negociar desde una posición de fuerza. Pese al avance, María sabía que enfrentar a Alejandro no sería fácil. Durante los días siguientes, él seguía comportándose como si nada hubiera cambiado, manteniendo una fachada de normalidad. Pero María notaba los pequeños detalles, llamadas a horas extrañas, mensajes que llegaban tarde en la noche y su evidente incomodidad cada vez que ella estaba cerca de su teléfono. Una noche, mientras cenaban en silencio, María decidió dar un paso arriesgado. ¿Quién es Carolina?, preguntó con calma, mirando directamente a Alejandro. Él, sorprendido, dejó caer el tenedor. ¿De qué estás hablando?, respondió, intentando sonar indiferente, pero su tono lo traicionaba. ¿Sabes exactamente de qué hablo?, dijo María, colocando su teléfono sobre la mesa con el mensaje de Carolina abierto. Ella parece muy interesada en saber cuándo la verás de nuevo. Alejandro se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. No tiene importancia, María. Solo es una amiga. Una amiga que vive en el apartamento que compraste a mis espaldas, replicó María, su voz aumentando ligeramente. El silencio de Alejandro fue suficiente respuesta. María se levantó de la mesa, dejando claro que ya no iba a tolerar más mentiras. Esa noche, durmió en la habitación de invitados, más decidida que nunca a no dejarse pisotear. Al día siguiente, Gabriel presentó oficialmente la documentación en el tribunal. Con las pruebas recopiladas, el caso estaba claramente a favor de María. Además, el abogado sugirió una estrategia adicional, contactar a Carolina directamente. Si conseguimos que ella hable, podríamos reforzar aún más nuestro caso, explicó Gabriel. María dudó al principio, pero finalmente accedió. Usando un número desconocido, llamó a Carolina y le explicó que sabía todo sobre su relación con Alejandro. Para su sorpresa, Carolina no negó nada. Yo no sabía que él seguía casado, confesó Carolina, su voz llena de nerviosismo. Él me dijo que su divorcio ya estaba en proceso. María sintió una mezcla de emociones, enojo, tristeza y una leve satisfacción al confirmar que Alejandro había mentido a ambas. Con el permiso de Carolina, Gabriel obtuvo una declaración escrita que fortalecía aún más el caso. María, aunque aún dolida, comenzó a sentir que el final estaba cerca y que, contra todo pronóstico, estaba ganando esta batalla. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión palpable. Alejandro comenzó a notar que María ya no era la mujer que alguna vez había estado dispuesta a soportar su indiferencia. Ahora hablaba con seguridad, evitaba conversaciones triviales y, sobre todo, parecía estar siempre un paso adelante. Mientras tanto, Gabriel continuaba desarrollando su estrategia legal. Con las pruebas recopiladas, el abogado explicó que tenían una posición muy fuerte en el juicio. Alejandro no solo había sido infiel, sino que también intentaba ocultar bienes que legalmente correspondían a María. Esto llenó a María de determinación, no solo quería recuperar lo que era suyo, sino también demostrarle a Alejandro que no podía tratarla como a una figura secundaria en su vida. Esa tarde, María revisó nuevamente los documentos que había encontrado en el escritorio de Alejandro. Con la ayuda de Sofía, organizó las pruebas, asegurándose de tener copias de todo. Ambas sabían que era crucial no perder nada de lo recopilado. Esa noche, mientras repasaba los papeles por última vez, María encontró un detalle que había pasado por alto, una factura de una empresa de seguridad privada que detallaba la instalación de cámaras en un apartamento. Ese domicilio no coincidía con su hogar conyugal. Al estudiar la factura, comprendió que las cámaras habían sido instaladas en la propiedad que Alejandro compartía con Carolina. Con este nuevo hallazgo, María entregó la factura a Gabriel al día siguiente. Él confirmó que se trataba de una prueba importante que demostraba cómo Alejandro utilizaba recursos para sostener una vida paralela mientras descuidaba sus responsabilidades conyugales. A medida que profundizaba en la investigación, en María crecía una mezcla de rabia y determinación. Carolina,
la mujer que hasta entonces había sido solo un nombre, comenzó a ocupar un lugar central en su mente como símbolo de la traición de Alejandro. Aunque inicialmente dudaba, María decidió contactarla. María llamó a Carolina desde un número desconocido. Su voz era firme, pero la rabia contenida en sus palabras era evidente. Se presentó como la esposa de Alejandro, y su tono no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Carolina, al otro lado de la línea, quedó sorprendida. Tras unos segundos de silencio, intentó explicar que no entendía de qué se trataba. María, sin dejarse intimidar, le expresó su indignación y la acusó de haber contribuido a destruir su matrimonio. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Carolina comenzó a mostrarse nerviosa y, finalmente, confesó que no sabía que Alejandro seguía casado. Según ella, él le había dicho que su divorcio estaba en proceso y que su relación con María era solo un acuerdo práctico. Las palabras de Carolina desconcertaron a María. Durante toda la conversación, la rabia que sentía hacia esa mujer comenzó a disiparse, dando paso a una mezcla de incredulidad y empatía. Por primera vez, María entendió que Carolina también había sido víctima de las mentiras de Alejandro. Carolina, visiblemente afectada, aseguró a María que estaba dispuesta a colaborar para esclarecer la verdad. Prometió proporcionar cualquier información que pudiera ser útil, incluyendo detalles sobre las actividades de Alejandro y su relación con ella. Con esta inesperada alianza, María sintió que el control volvía finalmente a sus manos. Alejandro no solo había subestimado a su esposa, sino también a la mujer que había utilizado para alimentar su doble vida. Con el nuevo testimonio de Carolina, María y Gabriel fortalecieron aún más su caso contra Alejandro. Las declaraciones de Carolina revelaron detalles cruciales sobre las finanzas ocultas y la vida paralela que Alejandro había llevado durante meses. Esta colaboración inesperada fue un cambio de juego, y María comenzó a sentir que la balanza finalmente se inclinaba a su favor. Mientras tanto, en casa, Alejandro parecía cada vez más inquieto. Aunque intentaba mantener una fachada de normalidad, sus movimientos eran más erráticos, y las llamadas a horas inusuales se hicieron más frecuentes. María observaba en silencio, notando cada detalle, pero sin confrontarlo directamente. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que él notara la red que se tejía a su alrededor. Unos días después, Gabriel presentó oficialmente la documentación en el tribunal. Entre las pruebas estaban las transacciones financieras sospechosas, las facturas de la empresa de seguridad y, por supuesto, la declaración firmada por Carolina. Con esto, el caso de María no solo demostraba la infidelidad de Alejandro, sino también un patrón claro de deshonestidad y manipulación. La situación alcanzó un punto crítico una noche cuando Alejandro regresó a casa visiblemente agitado. Entró en la sala y enfrentó a María con una mezcla de enojo y desesperación. Acusó a María de conspirar contra él y arruinar su vida. María, sin embargo, permaneció tranquila. Sabía que esta confrontación era inevitable y estaba preparada. Mientras Alejandro intentaba justificar sus acciones, ella lo observó con una calma que lo desarmó por completo. Cuando finalmente terminó su monólogo, María lo miró directamente a los ojos y le dijo que sabía todo. Le habló de los documentos, las propiedades ocultas y la relación con Carolina. Cada palabra era como un golpe, y Alejandro, incapaz de responder, cayó en un silencio cargado de culpabilidad. Tras esa noche, Alejandro comenzó a pasar cada vez menos tiempo en casa. Su ausencia solo reforzó la determinación de María de seguir adelante con el proceso legal. Mientras tanto, Gabriel continuaba trabajando en el caso, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. Con el juicio acercándose, María sentía una mezcla de nerviosismo y alivio. Sabía que la verdad estaba de su lado, pero también que enfrentarse a Alejandro en el tribunal sería una prueba emocionalmente difícil. Sin embargo, estaba lista. La noche antes del juicio, María se permitió un momento de introspección. Reflexionó sobre todo lo que había pasado en esos meses, la traición, el dolor y la lucha por recuperar el control de su vida. Aunque aún quedaba mucho por resolver, sabía que había llegado más lejos de lo que jamás imaginó. Escribió en su diario unas palabras que resumían su viaje: hoy sé que soy más fuerte de lo que pensaba. La persona que fui ya no existe. Ahora soy alguien que lucha, alguien que no permite que la vida la arrastre. Pase lo que pase mañana, sé que estoy lista. El día del juicio finalmente llegó. María, vestida con sencillez pero con una postura firme y decidida, ingresó al tribunal acompañada por Gabriel. Durante el trayecto, no dejó de recordar todo lo que había vivido en los últimos meses, la traición de Alejandro,
las noches llenas de dudas y el apoyo incondicional de Sofía. Ahora estaba lista para enfrentar la verdad de manera pública y definitiva. En el tribunal, Alejandro llegó con su abogado. Su rostro, aunque intentaba mostrar calma, reflejaba nerviosismo. María lo observó desde su asiento sin apartar la mirada. Para ella, ese momento no era solo una batalla legal, sino también una oportunidad para cerrar un capítulo doloroso de su vida. El juicio comenzó con Gabriel presentando las pruebas recopiladas. Los documentos financieros, las facturas de la empresa de seguridad y, sobre todo, la declaración de Carolina pintaron un panorama claro de las acciones de Alejandro. Mientras Gabriel explicaba cómo Alejandro había utilizado recursos del matrimonio para sostener una vida paralela, Alejandro evitaba el contacto visual con cualquiera en la sala. La parte más impactante del juicio fue cuando el juez leyó en voz alta la declaración de Carolina. Sus palabras revelaron no solo la relación entre ella y Alejandro, sino también cómo él había mentido sobre su estado civil, asegurándole que ya estaba divorciado. Esta revelación no solo desmoronó la defensa de Alejandro, sino que también dejó en evidencia su manipulación y engaño. Cuando llegó el turno de la defensa de Alejandro, su abogado intentó justificar las acciones de su cliente como malentendidos y errores en la comunicación. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Cada intento de justificar su comportamiento parecía más una excusa que una explicación real. Durante un receso, Gabriel se acercó a María y le aseguró que estaban en una posición muy favorable. Con todo lo que hemos presentado, no hay duda de que el fallo estará a tu favor, le dijo con confianza. María asintió, pero sabía que el proceso no era solo sobre ganar el caso. Para ella, era un momento de reafirmación personal, una prueba de que podía superar cualquier obstáculo. Al final de la jornada, el juez emitió su veredicto. Declaró que Alejandro había actuado con deshonestidad financiera y emocional, y ordenó que los bienes ocultos fueran divididos equitativamente. Además, otorgó a María una compensación significativa, reconociendo el impacto que sus acciones habían tenido en su vida. Alejandro permaneció en silencio mientras el juez leía el fallo. Su mirada estaba fija en el suelo, incapaz de enfrentar a María. Por su parte, ella sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había ganado, sabía que este proceso había cambiado su vida para siempre. Cuando salió del tribunal, Sofía la estaba esperando con los brazos abiertos. «Lo lograste», le dijo con una sonrisa llena de orgullo. «Sí», respondió María, dejando que una lágrima solitaria cayera por su mejilla. «Pero esto es solo el comienzo». Esa noche, de regreso en casa, María se permitió un momento para reflexionar. Sacó la carta que había escrito semanas atrás y la leyó en silencio. Las palabras que había plasmado en ese papel eran ahora más ciertas que nunca: soy más fuerte de lo que creía. Hoy comienza una nueva etapa, y estoy lista para enfrentarla. Después del juicio, la vida de María comenzó a cambiar de manera significativa. La sentencia no solo le dio una compensación económica y el acceso a los bienes que Alejandro había intentado ocultar, sino que también le otorgó algo mucho más importante: el cierre emocional que tanto necesitaba. Alejandro, por su parte, desapareció casi por completo. Se mudó a otra ciudad y cortó toda comunicación con María. Aunque su ausencia al principio la llenaba de una mezcla de vacío y alivio, con el tiempo María comenzó a ver esto como una oportunidad para reconstruir su vida desde cero. Unos días después del fallo, María organizó una cena en su casa para agradecer a Sofía y a Gabriel por su apoyo. Durante la cena, habló sobre sus planes para el futuro. Planeaba tomar un tiempo para viajar, reflexionar y dedicarse a proyectos personales que siempre había dejado de lado por priorizar su matrimonio. «Esto es solo el comienzo», dijo, alzando su copa para brindar con ellos. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de pequeños pero significativos cambios. María comenzó a redecorar su casa, eliminando cualquier rastro que le recordara a Alejandro. Pintó las paredes, cambió los muebles y llenó los espacios con fotos y objetos que reflejaban su nueva etapa. Además, decidió retomar su pasión por el arte. Inscribió en un curso de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que nunca encontraba tiempo para ello. Cada pincelada era un paso más hacia la sanación, una forma de expresar todo lo que había guardado dentro durante años. Un día, mientras organizaba algunos papeles antiguos, encontró la carta que había escrito antes del juicio. Al releer sus propias palabras, sintió una profunda conexión con la mujer que había sido y la mujer que estaba llegando a ser. Sus palabras eran un recordatorio de su fuerza, resiliencia y capacidad para superar cualquier adversidad. «Hoy soy libre», pensó,
guardando la carta en un cajón como símbolo de lo que había superado. El tiempo pasó, y María empezó a ver los frutos de su valentía. No solo había recuperado su vida, sino que había encontrado una versión de sí misma que nunca antes había conocido, una mujer fuerte, independiente y capaz de enfrentar cualquier desafío. Esa noche, mientras miraba el cielo desde su terraza, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Aunque el camino había sido difícil, sabía que cada paso la había llevado al lugar donde estaba ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que parecía envolverlo todo.